Entre el 21 y el 23 de este mes que corre se realizará en el Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es decir, en la casona del Parque Universitario, el segundo foro sobre democracia y transformación global, repensar la política desde América Latina. Vienen investigadores importantes de diferentes universidades. Rafael Huetmer, ¿así se pronuncia? Sí, exactamente. Coordinador general del programa Democracia y Transformación Global de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de San Marcos, está con nosotros para, en un principio, decirnos cuál es el propósito de este foro y qué personajes importantes vienen. Bueno, el foro más o menos se inscribe en un momento histórico en lo cual sentimos de que hay muchos cambios, ¿no? Tenemos gobiernos progresistas de diferentes formas en el continente. Hay movimientos sociales nuevos, como el movimiento indígena en Ecuador, en Bolivia, el movimiento cocalero, los movimientos urbanos populares en diferentes partes. Y sentimos que en el Perú no hemos reflexionado tanto sobre el tema y que también no hemos tenido el mismo desarrollo que otros países latinoamericanos, ¿no? Entonces, el propósito de esta reunión es más o menos juntar investigadores y activistas de diferentes partes de América Latina, ¿no? Y por eso tenemos invitados de diferentes países que han sido importantes en los años pasados. Viene de Ecuador, de Bolivia más probable, vienen varios argentinos, por ejemplo Ezequiel Adamowski, que es un intelectual joven muy reconocido a nivel mundial, que ha tenido mucha influencia en estos nuevos movimientos. Viene Sonia Álvarez de los Estados Unidos, ella viene de la Universidad de Massachusetts y también es una persona con un trayectorio académico muy reconocido, ¿no? Y estos vamos a juntar también con personas de aquí, ¿no? Desde Beto Adriansen y María Isabel Remy del IEP hasta diferentes activistas, ¿no? Está también el profesor Aníbal Quijano, ¿no? Sí, Aníbal también va a estar. Usted tiene una maestría en estudios globales. ¿Cómo considera, cómo se consideran estos estudios el tema del calentamiento global? Es decir, si es que dentro de las consideraciones políticas, dentro de los análisis que se hacen, está considerado el tema del calentamiento global y cómo puede afectar y cómo va a afectar el desarrollo de la humanidad, no solamente de nuestros países, sino de toda la humanidad. Sí, es una pregunta muy importante, ¿no? Y una pregunta clave si pensamos en el futuro. Los movimientos sociales, más que todo europeos, en realidad desde 68, 70 están diciendo de que tenemos que cuidar nuestro planeta, porque si no se va a acabar y no podemos vivir aquí. Recién en las últimas conversaciones al alto nivel mundial, ¿no? En el G8, el encuentro de los 8 países más poderosos del mundo, se están discutiendo este tema. Mira, sabemos que el calentamiento global va a causar muchos problemas y Perú va a ser uno de los países más afectados, porque lo que incluso ahorita está pasando en Perú, si ves el Misti en Arequipa, cada vez tiene menos nieve o no tiene incluso. Y eso está pasando en todo el país, entonces vamos a tener un país que ya es tan seco, muchos problemas por falta de agua, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece, pensando en los fuentes de Castañeda, ¿no? Que recién se han abierto en el centro de Lima, que de una manera u otra me parece un poco cínico, ¿no? En un país donde falta agua, hay mucha gente que no tiene agua en su casa, donde sabemos que va a faltar mucho más agua y eso va a resultar en conflictos fuertes entre municipalidades, entre comunidades, entre regiones, incluso ya había entre Moquegua y Arequipa. Y en ese momento se construyen fuentes que efectivamente desperdician mucha agua en el centro de Lima, ¿no? Claro, pero en todo caso, ¿cuál es la solución? O sea, ¿qué alternativa hay frente a ese problema? Mira, la solución es una solución... Porque, perdona la interrupción, porque de alguna manera son los países desarrollados los culpables de este calentamiento global. Porque son los que más emisión de gases emiten a la atmósfera, ¿no? Y más que todo van a emitir mucho más, dado que el crecimiento de China y la India, si esto sigue, van a tener el mismo nivel de consumo por persona que tiene Europa o los Estados Unidos. Entonces, una de las soluciones es la tecnología, ¿no? Para tener una producción económica más limpia. Eso existe, eso no es el problema. Sin embargo, falta una voluntad política de invertir en esto y, por ejemplo,
facilitar que el crecimiento económico de China o de la India o países como el Perú se da de manera mucho más limpia, ¿no? Porque efectivamente sabemos que justo en países como China y el Perú existe un daño medioambiental enorme, ¿no? Por causas de la minería, por causas de las industrias, ¿no? La Roya está entre los 10 ciudades del mundo más contaminados, ¿no? En China tienen que ser 3 o 4. Entonces, eso es una solución. Otra solución es que tenemos que ser más conscientes como personas en nuestro consumo, ¿no? Por ejemplo, los viajes en avión causan un daño enorme si lo contamos al nivel anual, al nivel mundial, ¿no? Entonces, sí, habría que elegir a veces de tomar el bus a Arequipa en vez de tomar el avión en el caso que queremos viajar en avión, ¿no? Esos tipos de cosas. Entonces, va desde el nivel cotidiano, desde las decisiones que nosotros tomamos, hasta crear una voluntad política, ¿no? de cambiar nuestras maneras de producir y específicamente facilitar a los países en desarrollo, como se podría decir, a tener otros tipos de tecnologías, ¿no? Ha mencionado que desde la persona individual, ¿no es cierto?, hay que de alguna manera cambiar los patrones culturales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? O sea, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a eso? Porque nosotros a la hora de usar el agua tenemos la canilla abierta, en fin, regamos en los jardines a la hora en que hay más calor y que hay más evaporación. Dicen que las fuentes que han costado 15 millones de dólares no consumen tanta agua porque dice que se recicla, pero en fin, no sé si eso será cierto, pero en todo caso, ¿cuál debe ser nuestra actitud personal también frente a eso? Porque eso es muy, muy, muy interesante también. Sí, y yo creo que eso va más allá del medio ambiente, ¿no? Es decir, creo que nosotros como seres humanos somos responsables para el mundo en que vivimos, ¿no? Para las ciudades en que vivimos, las comunidades en que vivimos. En el Perú, lo que, por ejemplo, a mí siempre me sorprende es cómo la gente botan cosas en la calle nomás, ¿no? Estás en el bus, pasas por el Andes, incluso partes muy bonitos, y la gente tira simplemente su botella plástico o algo así, ¿no? Y yo creo que eso sí tiene que ver también con un sentimiento que la gente a veces no siente que el país es suyo, ¿no? Porque siente que el país es de los otros, ¿no? De los élites, por decir. ¿Es un problema también de autoestima? Autoestima, pero eso en combinación con una cultura que sigue siendo muy racista, muy excluyente, muy machista, ¿no? Y que creo que afecta a la autoestima, ¿no? Definitivamente. Entonces yo creo que necesitamos una cultura más democrática en todo sentido, ¿no? Y la democracia viene tanto desde lo que nosotros hacemos diariamente, cómo nos comportamos en la familia, cómo nos comportamos en la calle, cómo estamos en las escuelas, como desde arriba, ¿no? Y ya obviamente hay un otro vacío muy, muy importante, ¿no? De qué manera el Estado facilita la democracia, de qué manera el Estado facilita que la gente puede decidir sobre su propio futuro, ¿no? Algo que, por ejemplo, pasó en Ayabaca, ¿no? Recientemente en Piura, donde la gente podía votar sobre si querían un proyecto minero en su región, y donde el Estado efectivamente no quiere reconocer el resultado de una acción que es legítimo e incluso contemplado en la legislación peruana, ¿no? Ahora, en Europa, ¿qué se está haciendo frente a eso? Depende un poco en qué país, ¿no? Algunos países ya han convertido partes grandes de su economía. Por ejemplo, si se trata de carros, ¿no? Hay mucho más carros que no van por petróleo, pero por gas o incluso por otros combustibles. Sin embargo, allá también falta la voluntad, ¿no? Hay un sistema internacional en el cual los países europeos, en vez de cambiar su expulsión de CO2, ¿no? En vez de hacer esto, de comprar la reducción de CO2 en otras partes del mundo, ¿no? Es un poco complejo y se pone aún más complejo por una razón matemática que significa que, por ejemplo, Rusia, que tenía una decadencia económica muy fuerte, ya tiene automáticamente una reducción de CO2, no tiene que hacer nada para eso, porque ya pasó, porque su economía es más pequeña que antes, ¿no? Entonces los países ricos pueden comprar en Rusia esto, dan dinero a Rusia y ya no tienen que convertir sus propios mecanismos, ¿no? Eso es bastante cínico, ¿no? Sí, es cínico y tiene mucho que ver con la manera como
cómo se llevan estos tipos de negociaciones a nivel internacional. Sabemos que efectivamente necesitamos una reducción del nivel de expulsión de CO2 de por lo menos 40%, y lo que está contemplado en los acuerdos transnacionales es tratar de llegar a 6%, ¿no? Ustedes han oído que este encuentro promete ser sumamente interesante, del 21 al 23 de noviembre, inclusive en la casona de la Universidad de San Marcos, en el Parque Universitario, segundo foro sobre democracia y transformación global, repensar la política desde América Latina. Gracias a Rafael Huetmer, coordinador general del programa Democracia y Transformación Global de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de San Marcos, por haber estado en esta secuencia del programa. Vamos a un corte comercial y regresamos con otra secuencia del programa. Gracias a Rafael. Okay.